Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Mateo 26, versículos 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Llegamos a esta instancia después de haber pasado por varias situaciones. El Señor Jesucristo, donde comienza su etapa más compleja después del Getsemaní, o en el Getsemaní, con la agonía que tuvo que sufrir allí, luchando interiormente con lo que venía posteriormente sobre él. Él sabía que debía enfrentar el juicio de Dios en el lugar de los pecadores, y eso era lo que lo tenía, ¿verdad?, con una lucha tremenda interior, espiritual, emocionalmente en el Getsemaní, pero salió victorioso de allí. Luego lo arrestaron, como vimos la semana anterior en el estudio del jueves pasado. Vimos que lo arrestaron, los pecadores pusieron las manos sobre aquel que no tenía pecado, los injustos arrestaron al que tenía todo el poder y la autoridad para poder zafarse de esa situación, si él así lo definía, como le dijo a Pedro, que podía haber acudido al Padre para que le diera muchas legiones de ángeles y defenderse, si es que hubiese sido eso el propósito. Es el propósito de liberarse de esa situación. El Señor sigue caminando rumbo a la cruz, según el plan predeterminado por el Padre. Ya no hay vuelta atrás, solo horas lo separan del momento en que entregará su vida por los pecadores. Una vez apresado en Getsemaní, es llevado a casa del sumo sacerdote Caifás. Eso es lo que nos dice el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. No sin antes ser llevado a la presencia de Anás, suegro de Caifás. Y eso no está aquí en Mateo, pero sí está en Juan. Yo quiero que vayamos a leer, porque aquí se complementan los evangelios en este sentido, y en el capítulo 18 de Juan se nos relata lo que sucedió después de que lo arrestaron en el huerto de Getsemaní. Lo primero que hicieron fue llevarlo donde Anás. Versículo 12. Juan 18, 12 al 14, y después vamos a leer 19 en adelante. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Parece una contradicción porque aparecen como dos sumos sacerdotes, si ustedes se fijan, Anás primeramente y luego Caifás. Pero el sumo sacerdote de ese entonces, de ese tiempo, era Caifás, el yerno de Anás. Pero Anás había tenido una influencia muy grande, había gobernado como sumo sacerdote durante un buen tiempo, y luego que había sido sacado, sus hijos lo sucedieron en el cargo. Alrededor de 5 hijos ocuparon el cargo hasta que finalmente también su yerno ocupó el cargo. El yerno era precisamente Caifás. De tal manera que no hay una contradicción porque la gente todavía reconocía en un sentido a Anás como sumo sacerdote, aun cuando oficialmente todavía, digamos, en ese entonces era Caifás. Entonces a él lo llevan primero, a Anás, y él lo interroga sobre una cuestión que era evidente, que era obvia, y por eso Jesús le responde de esa manera: pregunta a los que me han oído, porque ellos saben lo que yo he enseñado. Simplemente, de una manera directa, le dijo a esta persona lo que él había enseñado y cuál era su doctrina. Ahora, es interesante que vamos a ir viendo en la medida en que vamos introduciéndonos al texto que estas personas tenían un sistema de justicia bien especial, muy importante, muy bueno desde el punto de vista de todas las normativas que tenía ese sistema de justicia, pero al tratarse del Señor Jesucristo, porque había una animadversión contra Él, el juicio fue una total y absoluta farsa, y lo vamos a ir viendo cómo ellos violaron todos los conceptos de justicia, de derecho que ellos mismos habían establecido, es decir, procedente, por supuesto, de la ley de Moisés. En relación al Señor Jesucristo, en esta etapa hay dos juicios esencialmente, dos tipos de juicio. Uno, el primero es religioso y el segundo es político. El primero tiene 3 etapas y el segundo tiene 3 etapas. El juicio religioso tiene la primera etapa con Anás, que recién acabamos de leer ahí en Juan, la segunda donde comparece delante de Caifás, y la tercera donde finalmente es convocado el concilio en la mañana ya. Estas 2 anteriores fue en la noche, en la mañana ya, donde finalmente después lo llevan, de ese momento lo llevan a Pilatos, que comienza ahí la primera etapa del juicio político. Primero con Pilato, luego Pilato lo envía a Herodes, y luego Herodes lo vuelve nuevamente a Pilato, y esas serían las 3 etapas del juicio político. Lo que relata Mateo aquí en el versículo 57 al 68 es el juicio religioso contra el Señor Jesucristo. Es necesario, como dije, explicar para contextualizar, saber un poquito las costumbres, la metodología de ese tiempo que se usaban ante este tipo de juicios. Es necesario explicar que el sistema de justicia judío se desprendía de los principios establecidos en las Escrituras, en la ley de Dios. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso está en Deuteronomio 16, 18 al 20. Es decir, había una evidencia, una forma, un fundamento sobre el cual debían regirse ellos. Fíjense lo que dice. Dice, con justo juicio. Eso es lo que enfatizaba las Escrituras, la ley de Moisés. Más adelante dice, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Había una promesa si es que se ejecutaba la justicia como correspondía. Y de ello se desprendieron una serie de formas que ellos establecieron en Israel para hacer justicia, y eran todas en un sentido muy, muy buenas, muy justas, muy adecuadas. Cuando los hebreos ideaban procedimientos judiciales específicos, dice alguien, siguiendo esos principios generales, determinaban que toda la comunidad que tuviera al menos 120 hombres que fueran cabeza de familia podía formar un concilio local. Habían 2 tipos de concilio, un concilio local de ciudades, un concilio general, que era el concilio de Jerusalén, que era el que obviamente el más importante. Si habían 120 personas, 120 hombres que fueran cabeza de familia, se podía formar un concilio local.
En años posteriores, después del exilio babilónico, ese concilio a menudo estaba compuesto por el liderazgo de la sinagoga, por aquellos que oficiaban dentro de la sinagoga. El consejo llegó a conocerse como Sanedrín, de un término griego, sunedrión, que se había transliterado al hebreo y arameo y ahora también se transliteró al español, tal cual como Sanedrín. Significa literalmente sentarse juntos, porque eso es lo que hacían. Se sentaban juntos para dirimir cuestiones civiles y cuestiones religiosas esencialmente. Un Sanedrín local se componía de hasta 23 miembros y el Sanedrín general, el de Jerusalén, se componía de 71 miembros, 70 miembros más el sumo sacerdote. Como ven, ambos terminaban en impar con el propósito de que no hubiese empate en el momento de definir o determinar, dirimir respecto a un juicio. Aunque al principio los miembros eran escogidos debido a su madurez y sabiduría, esa era una pauta para escoger a quienes fueran miembros de este Sanedrín, con el tiempo empezó esto a degenerar en nombramientos basados en influencias o favoritismos religiosos o políticos. Herodes, por ejemplo, abusó mucho de la debilidad del sistema en los tiempos de Jesús y aún los romanos ponían y sacaban a sumos sacerdotes según su conveniencia. Es decir, llegó un momento donde eso que había empezado tan bien con una buena intención y con los parámetros correctos finalmente degeneró en una especie de, digamos, de, como decimos nosotros, de compadrazgo entre ellos, ¿cierto?, para elegir los cargos y las funciones dentro del Sanedrín. Y lo que hacían normalmente los romanos, que tenían una influencia grande sobre los saduceos, que eran parte del Sanedrín, ellos entonces negociaban de alguna manera para colocar a aquellos que estuviesen de acuerdo con su postura. Los saduceos eran más liberales en términos doctrinales y en consecuencia aceptaban esa influencia de los romanos sobre ellos. Y entonces los que ponían y sacaban a sumos sacerdotes en ese tiempo eran ellos prácticamente. A discreción hacían esa tarea, ¿verdad?, que era obviamente contraria a las normas de derecho que los mismos judíos habían establecido. Los requisitos generales, dice John MacArthur, de equidad e imparcialidad prescritos en Deuteronomio 16, 18 al 20, el texto que leímos hace un rato atrás, y en otras partes de la ley mosaica se reflejaban en los requisitos rabínicos que garantizaban que un criminal acusado tuviera el derecho a un juicio público, un abogado defensor y una sentencia. Aunque en esta última únicamente con el testimonio de al menos 2 testigos confiables. Eso es lo que decía en general la ley. Y normalmente no partían ellos siendo los acusadores, sino que el concilio estaba para juzgar y dirimir si era culpable o no era culpable. No eran ellos los fiscales los que acusaban. Eso era una de las cosas que tenían como base. Y efectivamente ellos eran convocados cuando tenían que recibir, o cuando recibieron, mejor dicho, algún tipo de acusación sobre alguna persona en particular, y entonces ellos se reunían para poder ver si era efectiva esa acusación, partiendo sobre la base de que era inocente y tenía que demostrarse que efectivamente era culpable. Y los testigos eran muy importantes en el juicio porque tenían que ser testigos presenciales, es decir, no aquellos que recibían, escuché que esto sucedió, sino que tenían que ser testigos presenciales para poder dar un testimonio coherente y confiable. Los juicios nunca se debían realizar de noche, estaba estrictamente prohibido. Y en caso de que el acusado fuera encontrado culpable, no se podía ejecutar sino hasta el 3er día de dictada la sentencia. Es decir, se dictaba la sentencia de culpabilidad, el otro día se dejaba para que los jueces ayunaran y reflexionaran acerca de si era efectivamente correcta la sentencia que habían aplicado, con el propósito de que pudiesen estar absolutamente convencidos al 3er día para ejecutar la sentencia. Eso protegía al acusado de no ser condenado injustamente, dando lugar a la reflexión, a volver a revisar otra vez los antecedentes, e inclusive si aparecía algún otro testimonio o alguna evidencia que dejara notoriamente claro de que no era culpable, entonces ellos cambiaban el veredicto.
Todo esto con el propósito de proteger a los inocentes. Los testigos que comparecían al juicio contra un acusado estaban bajo apercibimiento de sus propias vidas si su testimonio era encontrado falso. Esto era muy interesante, porque no es como en el caso de hoy, donde una persona puede dar un testimonio falso y posteriormente no pasa mucho. No, en ese caso era bien compleja la situación, porque si se sabía que esa persona dio un testimonio falso y aquella persona a la cual él estaba testificando, o ya sea para poder mostrar su inocencia o su culpabilidad, esa persona era definitivamente sentenciada como culpable, el falso testigo también era ejecutado. Entonces, cualquiera no iba a testificar con toda certeza respecto de algo si no estaba completamente, digamos, seguro de que lo que estaba diciendo era lo que él había visto. Es más, tenía que decir la fecha, el lugar, la hora donde ocurrió la situación. Y los dos testigos eran escogidos, digamos, de tal manera que no se pusieran de acuerdo, que no hablaran entre ellos. Entonces, era una cantidad de sistemas, digamos, de leyes que tenían en el sistema, de formas de tratar de evitar precisamente de actuar en una forma injusta. Sin embargo, todas estas estrictas medidas de justicia no se aplicaron para el juicio del Señor Jesucristo. No se aplicó ni siquiera una. Es increíble cómo esto muestra que este juicio y los juicios en general que nosotros vemos sobre el Señor Jesucristo eran una aberración, era una injusticia directa. Lo único que ellos querían era poner al Señor Jesucristo en la cruz. El único propósito que había detrás de aquello, y lo vamos a ver después en el mismo texto. Era solo una farsa, dar una apariencia externa de legalidad para hacer lo que estaba en el corazón de estas personas. No deja de ser una paradoja, hermanos, que el juez de toda la tierra, aquel en el cual el Señor había puesto todo el juicio, como dice en el capítulo 5 de Juan, le había dado todo el juicio para que juzgara al Hijo, él era precisamente el que fue juzgado injustamente por los hombres injustos. El que era la justicia encarnada, el justo en esencia, fuese juzgado por estas personas que no tenían ningún sentido de justicia, aun cuando habían sido puestos allí para ejercer precisamente justicia en Israel. Estos hombres que eran los encargados de ejercer justicia estaban prejuiciados y determinados a condenar a muerte a un inocente. Como escribe William Hendrickson, dice, era una profunda humillación para el que era absolutamente sin pecado ser sometido a un juicio por hombres pecadores. Ser juzgado por tales hombres y bajo tales circunstancias hacía que esto fuera infinitamente peor. Lo que hace infinitamente injusto el juicio es que era hecho sobre el que era justo infinitamente. Es decir, si hay juicios injustos que nosotros podemos, ¿cierto? Y la historia da cuenta probablemente, personas que fueron condenadas injustamente, ese juicio, ese tipo de juicio y esa injusticia no era infinita porque era hecha por hombres sobre hombres finitos, pero en este caso era sobre el infinito Hijo de Dios. Y esto marca todavía la situación en una manera mucho, mucho peor. Por eso dice Hendrickson, esto era infinitamente peor. Los delincuentes, aquí vemos a los delincuentes transformados en jueces y al juez justo juzgado por hombres miserables y transgresores. Es decir, todo lo contrario. Si en el caso anterior nosotros vimos al Todopoderoso que se coloca en las manos de hombres limitados y falibles, acá en este caso vemos al juez justo que se coloca en manos de hombres injustos para ser juzgado. En todo esto, lo que podemos apreciar, hermanos, es el sometimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es increíble. ¿Cómo puede ser que Él se sometiera a ser juzgado por hombres que no tenían ningún sentido de justicia? Por el contrario, una vez más nos preguntamos hasta dónde llegará su humillación. Todo el proceso, en el camino rumbo a la cruz, el Señor va humillándose cada vez más hasta que finalmente se humilla hasta lo sumo al ir a la cruz. El más exaltado llega a ser el más humillado. Ahora, no por causa de sí mismo, sino por amor a nosotros. Eso es lo extraordinario.
Se humilla de una manera increíble. Por eso cuando nosotros en la iglesia, por ejemplo, dejamos en segundo lugar o no nos centramos realmente en la persona del Señor Jesucristo, en todo lo que hacemos, en todo lo que enseñamos, en todo lo que practicamos, nosotros estamos equivocando el camino. La iglesia existe para Cristo, porque Él fue el que vino a esta tierra, se humilló, siendo Dios, ¿cierto? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, llegando a ser un hombre. Fue finalmente humillado por los hombres y definitivamente muerto en una cruz, por causa nuestra. Cuando miramos a Jesús, hermanos, en esas horas cruciales, vemos cómo se deja juzgar por los transgresores. Jesús se deja juzgar por los transgresores. Vemos su condescendencia infinita por hombres y mujeres que solo merecíamos el infierno, cada uno de nosotros. Nosotros nunca debemos perder la capacidad de asombro al mirar al Señor Jesucristo en esta situación, descendiendo cada vez más. No podemos quedar indiferentes ante esta bondad increíble e imposible de comprender. Nuestro glorioso Salvador en manos de hombres pecadores, determinados a condenarlo sin causa alguna. Por eso el énfasis, el juicio fue una farsa. Ellos habían determinado de hace un tiempo ya condenarlo. No deja de ser una paradoja el hecho de que aquellos que fueron establecidos para juzgar rectamente en Israel estén ejecutando un juicio injusto. El pastor Elvis Carballosa lo expresa muy bien cuando escribe: el libertador de los hombres está encadenado y el santo es condenado injustamente. Y aquel que es sumo sacerdote para siempre será sentenciado por un sumo sacerdote que solo servía por algunos años. Aquel que en la resurrección y la vida será sentenciado a muerte. Esto es lo que vemos en todos los pasos que da rumbo a la cruz el Señor Jesucristo. Ya está en manos de estos hombres injustos para ser juzgado, siendo Él absolutamente justo, en esencia. El juicio ilegal e injusto es conducido de forma tal que el resultado final fuera la sentencia de muerte. No había otra cosa en la cabeza de ellos. Ellos no estaban pensando en ver y evaluar la evidencia en una forma objetiva, sino que ellos querían condenarlo. Eso era lo único que hacían. Y este juicio, que estaba ya fuera de la ley que ellos mismos habían establecido, fue para eso, precisamente para darle un manto de justicia o de legalidad a un juicio aberrante de injusticia. Este juicio tiene esencialmente tres partes según lo que relata aquí Mateo. La primera es la acusación por testigos falsos. El Salvador fue acusado por testigos falsos. Lo segundo es que el Salvador es acusado de blasfemia. Y lo tercero es que el Salvador es sentenciado definitivamente. Estas tres cosas vemos aquí en el párrafo del versículo 57 al 68. Deliberadamente vamos a dejar en nuestro estudio hoy afuera el verso 58, que menciona a Pedro que seguía de lejos al Señor Jesucristo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, porque lo queremos ver después en una secuencia completa. Ahora, lo primero que dice el texto es que el Salvador es acusado por testigos falsos. Notemos versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, estaban reunidos todos, buscaban falso testimonio contra Jesús. Miren lo que dice, buscaban falso testimonio contra Jesús. Es decir, ellos sabían de antemano que no era culpable, pero iban a hacer cualquier cosa para reunir antecedentes o testigos falsos en este caso para que fuese hallado culpable. Como dije al principio, el Concilio Sanedrín solamente podía oficiar como juez y jurado, nunca como fiscal. Es decir, solo podía actuar cuando le llegaba una acusación sobre alguien. Sin embargo, ahora está actuando como fiscal, es el acusador. En lugar de ser el que evalúa la evidencia,
de una acusación de un tercero. Ellos mismos son jueces y partes dentro del mismo juicio. Y son los mismos que dictarán finalmente la sentencia. Y lo hacen buscando falso testimonio en contra de Jesús, pues como dije, su único objetivo era condenarlo a muerte. Ahora, es significativo una cosa, que tuvieron que acudir a personas que ellos sabían que eran falsos testigos. Si la acusación contra Jesús tenía sustento, ¿por qué no tuvieron a la mano testigos confiables como lo demandaba la ley? Porque la ley prohibía los falsos testimonios, de hecho estaba en los 10 mandamientos, ¿recuerdan? ¿Por qué no lo hicieron? La respuesta es obvia. Porque la acusación carecía de evidencia, no tenía sustento, no tenía sustancia la acusación que hicieron contra el Señor Jesucristo. El relato es sugestivo porque el verso 59 establece el procedimiento que usaron, falso testimonio. Y el propósito que tenían, entregarle a muerte. ¿Ven cómo ya de antemano estaba sentenciado el Señor Jesucristo? Buscaron un falso testimonio porque querían entregarle a muerte. Pero en el versículo 60 dice algo muy importante en la primera frase del versículo. Y no lo hallaron. No lo hallaron, dice. Es decir, no hallaron cómo testificar contra Jesús. Aunque buscaron y presentaron a muchos testigos falsos. Allí eso es lo que va a decir enseguida el texto. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Vinieron muchas personas inventando sus propias historias respecto al Señor Jesucristo, pero eran tan absurdas que ni siquiera ellos pudieron considerarla como evidencia. Marcos nos ayuda al constatar que el testimonio de estos falsos testigos no concordaban. Marcos 14, 16 dice eso. No concordaban. Eran discordantes, entonces no podían, obviamente, usarlo en el juicio. Estos hombres no pudieron inventar ninguna historia que dejara en evidencia el supuesto delito que Jesús podría haber cometido. Cada una de las cosas que nosotros vemos aquí está mostrando todavía con más claridad que el Señor Jesucristo era absolutamente inocente. Lo viciado del juicio se deja ver en que la acusación contra Jesús no tenía ningún sustento y obedecía solo al odio que sentían por él. No había nada más que eso. Para ello estuvieron dispuestos a violar toda norma de justicia conforme a la ley de Moisés y a los propios procedimientos de la justicia de Israel. No habían cómo acusarlo, no había qué levantar en su contra. Hasta que, versículo 60, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. 2 personas que parecieron concordar en su testimonio, aparentemente. ¿Y por qué decimos aparentemente? Porque según Marcos, estos hombres tampoco concordaban en sus testimonios entre sí. Miren, estos hombres refirieron las palabras de Jesús al principio de su ministerio. Eso está registrado en Juan capítulo 2. Sin embargo, aún así su testimonio no fue coherente. Marcos registra la frase, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Aunque vinieron como 2 que hablaron sobre el mismo tema, pero ni aún así concordaron en lo que realmente había dicho el Señor Jesucristo. Aparentemente ambos modificaron las palabras del Señor Jesucristo al punto que ni siquiera lo que los 2 dijeron eran concordantes entre sí. Uno dijo, en el caso de Marco, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días reedificaré otro hecho sin mano. Ese fue el primer testimonio que dio, según Marcos, uno de los testigos. Eso está en Marcos 14, 58. El otro dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso está aquí en nuestro texto, en Mateo 26, 61. Noten cómo los 2 testimonios que dan no concuerdan sobre las palabras de Jesús. Bueno, porque ¿qué dijo Jesús? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Noten que en ningún momento Jesús dijo, yo destruiré este templo. En ningún momento. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron, para que
tengamos claridad, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días reedificaré otro hecho sin mano. Nunca dijo eso Jesús. Y luego el otro, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús no dijo eso tampoco. Es decir, era evidente que sus testimonios eran falsos. Los de Sanedrín estaban muy contentos de presentar un testimonio que podían usar en una farsa de juicio contra el Señor Jesucristo, pero era falso el testimonio que estos hombres estaban presentando. Un testimonio absolutamente sesgado e incorrecto. Ellos no indicaron el año, el mes, el día y la ubicación del incidente que afirmaban haber presenciado, como la ley les exigía que hicieran. Más aún cuando se trataba del templo, el lugar más sagrado para los judíos. Y es interesante cómo seguramente una sonrisa en el rostro del sumo sacerdote al escuchar a estos dos hombres, porque la acusación era respecto del templo. ¿Y qué es lo que era el templo para los judíos? El lugar más importante, el lugar más sagrado que existía. Entonces, la acusación podía ser, obviamente, por estar en contra de lo más sagrado para los judíos, y eso implicaba también un motivo de juicio. Ahora, no deja de ser paradójico una cosa. ¿Saben qué cosa? Que la profecía de Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, sus mismos acusadores la estaban cumpliendo al ponerlo en la cruz. ¿Por qué? Porque Juan dice que Jesús dijo eso respecto del templo de su cuerpo. ¿Quién era en el Antiguo Testamento? ¿Cómo comenzó Dios a habitar entre el pueblo? A través de un tabernáculo, ¿recuerdan? En primera instancia, Éxodo capítulo 25, el Señor mandó a Moisés a hacer un tabernáculo y dice, y habitaré en medio del pueblo. Luego más adelante Salomón, por iniciativa de David, su padre, finalmente construyó y edificó un templo que tenía más o menos las mismas características del tabernáculo, aunque con una solidez más grande, porque ya estaban en una tierra, ya no eran nómades que iban por el desierto, sino estaban en una tierra definitivamente. Pero luego, Juan capítulo 1 nos dice algo muy interesante respecto de la persona del Señor Jesucristo, y aquí cambia entonces la constitución del templo. ¿Cómo Dios estaba habitando hasta ese momento en medio del pueblo? A través de un templo físico. Pero miren en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí dice, habitó entre nosotros. Y esa palabra es tabernaculizó entre nosotros. En otras palabras, hizo su morada entre nosotros. ¿Cómo hizo su morada entre nosotros? ¿Y cuál era lo que él era en ese sentido desde el punto de vista de la habitación de Dios? Él mismo era la habitación de Dios en la tierra, entre el pueblo. En consecuencia, ya no se necesitaba un templo físico, porque ya el templo personal, Dios mismo, hecho hombre, estaba en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, cuando él dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, bien como lo comenta Juan, estaba hablando sobre su propio cuerpo. Ahora, estos hombres que estaban acusando a Jesús con falsos testigos respecto a lo que él había dicho en relación al templo, lo que estaban haciendo era ser instrumentos para el cumplimiento de la misma profecía que Jesús había dicho al principio de su ministerio. Destruyan este templo, por eso dice destruir, no dice yo lo voy a destruir. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y eso precisamente es lo que hace cuando se levantó de entre los muertos. Es paradójico porque ellos querían destruir a Jesús y finalmente terminaron cumpliendo la profecía. Pero hay una cosa que yo quiero recalcar en este relato. En medio de toda esta farsa hay una luz que resplandece. ¿Y saben cuál es? La perfección moral y espiritual del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no pudieron encontrar ningún testigo confiable que testificara en contra de alguna falta que Jesús haya cometido. Su impecabilidad es evidente a través de este relato. Y tal como dice el resto de las Escrituras, Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación, destinado de antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. Es decir, aquí vemos el carácter de Jesús brillando con colores propios en medio de las acusaciones injustas que hacían sobre Él
Su perfección moral y espiritual brilla todavía más en medio de la oscuridad. Es notable esto. Si en su vida Jesús hubiera cometido alguna falta, de seguro que aquí sería probada. No faltaría alguien que tendría que testificar y decir, yo sé, él cometió una falta. Pero no hubo nadie. Lo buscaron por todos lados, quizás cuánto tiempo, no sabemos el tiempo que se demoraron buscando a testigos falsos, y nunca encontraron a alguien veraz que pudiese testificar de alguna falta en la persona del Señor Jesucristo. Era una vida irreprochable, impecable. Ni siquiera el infierno con toda su hueste demoníaca podía presentar nada en su contra, porque aquí podía, sin duda, algún demonio dar testimonio, ¿verdad?, de que Jesús haya cometido algo, alguna falta, pero ninguna persona podía. Es decir, no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte alguien que pudiese testificar que Jesús haya cometido algún delito. Al que estaban juzgando era el perfecto Hijo de Dios, el santo, el inmaculado Cordero de Dios. Como diría el autor de Hebreos años después, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta era la persona que estaban juzgando. Miren los adjetivos con los que califican al Señor Jesucristo como sumo sacerdote. En el contexto está hablando de eso, sobre el verdadero sumo sacerdote que es superior a todos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, dice, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la persona del Señor Jesucristo. A Él lo están juzgando, a Él lo están condenando. Imagínense lo que eso significa. Ahora, para nosotros que somos creyentes, es una alegría inmensa meternos en el texto, en el relato y darnos cuenta otra vez, una vez más, que Jesús era absolutamente impecable, que vivió una vida perfecta. La vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, como han dicho varios por ahí, Él la vivió por nosotros. La muerte que nosotros debíamos morir, Él murió por nosotros. Pero para que su sacrificio fuese perfecto era necesario que el sacrificio, digamos, la ofrenda fuera también perfecta. Y en este sentido es evidente que Él es perfecto. No había nadie que lo pudiese acusar. Eso no se puede decir de ninguno de nosotros en absoluto. Ningún otro ser humano que ha pisado la tierra puede decirse lo mismo. Jesús preguntó en una ocasión, ¿alguno me redarguye de pecado? Y todos callaron. Y ahí estaban los fariseos y todos sus opositores, aquellos que odiaban a la persona de Jesús. En medio de las tinieblas espirituales que podemos apreciar en esa noche de juicio injusto, brilla esplendorosa la imagen sublime del Hijo de Dios, nuestro bendito Salvador. Hermanos, yo creo que muchas veces nosotros no apreciamos lo suficientemente bien la imagen gloriosa de Jesucristo. Él es precioso, Él es completamente bueno y justo. No hay nada reprochable en Él, por eso puede ser nuestro Salvador. Si nosotros realmente no nos maravillamos, no quedamos asombrados frente a este hecho, no sé con qué otra cosa nos podemos asombrar. Es increíble que hay gente que busca en las iglesias manifestaciones externas, supuestas de manifestación del Espíritu Santo, cuando la mejor manifestación del Espíritu Santo es la descripción del carácter de Jesucristo. Es decir, nosotros debiésemos ser felices y agradecidos al Señor porque dejó, digamos, que el Espíritu Santo pudiese revelar el carácter glorioso de Jesús. Y el carácter glorioso de Jesús aquí brilla con colores propios, como dijimos. Aquí se ve su santidad en una forma maravillosa. Es significativo, hermanos, que en medio de todo este circo judicial e injusticia, manifiesta que estaban juzgando injustamente al Señor Jesucristo, Él guarda silencio. Noten lo que dice. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Mateo
con unas par de frases, está indicando algo muy importante. Porque ¿cómo reaccionaríamos nosotros frente a una injusticia? Si nos ponen dos testigos falsos que nos están diciendo algo que nunca nosotros hemos cometido, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Inmediatamente, diciendo, eso es completamente falso. Ustedes son mentirosos. Jesús no respondió absolutamente nada. No dijo, ellos están equivocados. No dijo, ellos están en lo cierto, porque evidentemente no lo estaban. Pero guardó silencio. El sumo sacerdote estaba maravillado ante el hecho de que Jesús callaba. El tiempo imperfecto de callar sugiere una actitud impasible, tranquila, de absoluta quietud. La calma que manifestaba el Señor Jesucristo era tremenda en esos momentos. No dijo nada, no se defendió. Y esto contrastaba, la calma del Señor contrastaba con la angustia del sumo sacerdote Caifás. Noten en estas preguntas, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? ¿Que testifican estos contra ti? ¿Ven el tono que hay allí en la pregunta? No calles, responde, porque él quería que se incriminara al Señor Jesucristo. Estaban desesperados porque no hallaban la hora de que terminara pronto el juicio, porque se acercaba la mañana y podían tener problemas con el pueblo, si es que se daban cuenta que estaban haciendo un juicio injusto. El Sanedrín quería que Jesús respondiera, pero él guardó silencio. El justo no responde ante los injustos que lo acusan de una manera totalmente ilegal. Como escribe John MacArthur, Jesús se mantuvo majestuosamente en silencio. Era el silencio de la inocencia, el silencio de la dignidad, el silencio de la integridad, el silencio de confianza infinita en su Padre Celestial. Era un silencio en que las palabras mentirosas contra él resonaban en los oídos de los jueces culpables y de los testigos falsos que habían sobornado, incitado por ese silencio que acentuaba la farsa de justicia. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo guarda silencio frente a los falsos testigos que pusieron contra él mientras ellos declaraban su testimonio falso, ese silencio del Señor Jesucristo servía para que ese mismo testimonio falso rebotara en los propios oídos de la gente del concilio que querían acusar al Señor Jesucristo, para hacerles recapacitar y darse cuenta que estaban en realidad buscando condenar a un justo. Ellos lo sabían. Pero la idea era que sus conciencias eran aguijoneadas con ese silencio, más que con una defensa abierta. Las propias acusaciones aguijoneaban la conciencia de estos hombres transformados en jueces de un inocente. Sin embargo, no estaban dispuestos a volver atrás o retractarse. Seguirían presionando a obtener una respuesta incriminatoria contra el Señor Jesucristo. ¿Ven lo que hay detrás? Solamente odio. Solamente odio. Y eso es lo que nosotros vemos en la gente en el día de hoy cuando no quiere ni siquiera ver la evidencia para ver si cree o no cree. La gente simplemente descarta de plano, inmediatamente, el testimonio del Señor Jesucristo. El testimonio del único confiable, del único hombre confiable que ha pisado esta tierra. La gente lo descarta porque el aborrecimiento que hay en el corazón de la persona es intrínseco, viene con cada uno. Desde el momento en que nace todo ser humano, nace con una odiosidad en contra del Señor. Eso es evidente, nosotros lo podemos palpar. Toda la humanidad está en contra del Señor Jesucristo. Incluso las personas que dicen creer en Él muchas veces y que viven no obstante de espaldas a Él. Incluso las personas que toman el nombre de Cristo en su boca y a veces inclusive estableciendo algún sistema de tipo religioso, pero viven sin considerar sus principios y sus preceptos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo?, dijo el Señor Jesucristo en una ocasión. Dando cuenta de que la verdadera fe actúa, que la verdadera fe es un sometimiento también a sus preceptos. De tal manera que estos hombres de alguna manera pueden identificar a toda la humanidad en general. Porque lo único que querían era destruir al Señor Jesucristo.
Esto es lo que pasa en el corazón de cada persona y que solo puede cambiar cuando el Señor obra y coloca un nuevo corazón con sentimientos distintos. El problema, como hemos dicho en más de una ocasión acá, no es intelectual de parte de los hombres, el problema es moral. Dice Juan que ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, no querían quedar al descubierto. Y estas personas que estaban juzgando a Jesús estaban frente a aquel que por contraste estaba reflejando su propia pecaminosidad y maldad inherente. Estos hombres querían condenar al justo. Y eso es lo que habían determinado en su corazón y no iban a retroceder hasta que lo lograran. Aquí viene lo segundo. Entonces, el Salvador es acusado de blasfemia. Esto era una de las cosas que ellos andaban buscando. Versículos 63 al 65. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Eras efectivamente el Cristo? Esta pregunta tenía el propósito de presionar a Jesús, que no podía quedar porque con una pregunta que no podía quedar sin respuesta. Sobre si Jesús era el Mesías, apelando al juramento más sagrado que un judío podía hacer. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La implicación era clara. Si Jesús respondía afirmativamente, sería acusado de blasfemia. Porque estaba afirmando que era el Mesías, el Hijo de Dios y con ello su deidad. Los judíos sabían efectivamente si alguien se declaraba hijo de Dios es que era igual a Dios. Y eso lo vamos a ver en un texto bíblico después. De tal manera que ellos estaban diciendo, ¿tú eres efectivamente el Cristo, el Hijo de Dios? Si él decía, sí, soy el Cristo, el Hijo de Dios, entonces lo iban a acusar de blasfemia. Pero tampoco podía responder que no era, porque sería negar su identidad y él no puede negarse a sí mismo. Por esta razón Jesús responde, tú lo has dicho, efectivamente. Marcos añade que Jesús dijo, yo soy. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Sí, yo soy, dice Jesús. No cabe duda que era la declaración que estos hombres impíos estaban buscando. Otra vez podemos ver la sonrisa dibujada en el rostro del sumo sacerdote y de los que estaban allí en ese momento. Porque era la oportunidad para acusarle de blasfemia. Sin embargo, la blasfemia es solo tal si la asociación con la deidad de esta persona es una mentira. Es decir, si Jesús decía, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y eso era mentira, entonces era blasfemia. Pero en el caso de Jesús, era verdad. Por tanto, no estaba blasfemando al reconocer su identidad. De hecho, en más de una ocasión había hecho referencia directa o indirectamente a que él era el Mesías. Él no andaba por todos lados diciendo y gritando, ¿no es cierto?, a viva voz que era el Mesías, pero en ciertas circunstancias de su vida, él declaró categóricamente que era el Mesías. Por ejemplo, al iniciar su ministerio había leído en la sinagoga un pasaje de Isaías que hablaba sobre el Mesías prometido, declarando, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le pidieron que leyera y si tenía alguna exhortación, él abrió el rollo y leyó en Isaías, donde hablaba del Mesías prometido, y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. A la mujer samaritana también había declarado enfáticamente, yo soy el que habla contigo. Juan 4:26, al responder a la afirmación de la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Juan 4:25. A esa afirmación Jesús dice, yo soy el que habla contigo. En más de una ocasión se había referido a Dios como su Padre y los judíos sabían la implicancia que esto tenía. Juan capítulo 5, versículo 18. Miren que los judíos eran conscientes de que cuando alguien decía ser hijo de Dios estaba declarándose como igual a Dios. Miren, esto dice el texto. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Querían matarle
por eso. Por eso es absurdo cuando ustedes escuchan a un testigo de Jehová que dice, sí, Jesús no es Dios, pero es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, es Dios. Los judíos lo entendían claramente, por eso quisieron matarlo en esa ocasión. El episodio de la sanidad del ciego de nacimiento en Juan 9 es la segunda ocasión en que Jesús declara su deidad frente a un hombre, su mesianidad. Dice Juan, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Allí otra vez se declaró abiertamente delante de este hombre que él mismo había sanado, en Juan 9, 35 al 37. Cuando entró a Jerusalén sobre un asno, también le aclamaron como el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, el hijo de David. Esa era una declaración mesiánica. De tal manera que en muchas ocasiones esto había sucedido dentro de la vida del Señor Jesucristo. Por tanto, su respuesta era consistente con su verdadera identidad. Es más, no solo respondió afirmativamente que era el Mesías, y esto es significativo. Leamos el texto, versículo 64. Le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Miren qué declaración más maravillosa hizo aquí el Señor Jesucristo. Como dice Evis Carballosa, desde ahora se refiere no solo a una secuencia, sino a consecuencias. Es decir, la exaltación futura y la segunda venida tiene su base y su justificación en la presente humillación que culmina en el Gólgota. Miren qué interesante esto. Jesús iba rumbo a la cruz. Estos hombres lo iban a condenar precisamente a muerte, lo iban a llevar a Pilato para que Pilato lo colocase en una cruz. Y el Señor Jesucristo está diciendo, pero desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué tenía que suceder para que se sentara a la diestra de Dios? Tenía que morir y resucitar. Le estaba diciendo en otras palabras que iba a vencer la muerte. Le estaba diciendo en otras palabras que él no le podían quitar la vida y dejarlo ahí para siempre. Le estaba diciendo en otras palabras que no iban a terminar con él, sino que lo que estaban haciendo en el fondo era simplemente el cumplimiento de lo que Dios mismo había establecido. En virtud de su muerte expiatoria, sigue diciendo Carballosa, el Mesías obtiene la victoria y el derecho, como el postrer Adán, de regresar y reclamar su botín. El ministerio terrenal del profeta, dice él, y esto es muy lindo lo que dice, porque junta los tres oficios principales del Antiguo Testamento que se unen en la persona de Jesús. El ministerio terrenal del profeta finaliza con el sacrificio sacerdotal, con el resultado de que regresará triunfante como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como profeta, él proclamó, enseñó todo lo que dijo, ¿cierto? Y aún estas palabras que estaba diciendo, anunciando lo que iba a suceder con él en lo sucesivo, en el futuro, termina su función de profeta cuando entrega su cuerpo, su vida en la cruz del Calvario, como un sacrificio. Ahí ocupa el rol de un sacerdote, que es el sacrificio y es al mismo tiempo el que ofrece el sacrificio a Dios. Y lo tercero es que eso lo va a llevar finalmente a la gloria del Padre para volver a reinar definitivamente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que está implícito en estas palabras que él cita, una mezcla entre el Salmo 110, versículo 1 y Daniel capítulo 7, versículo 13, donde habla de el Hijo del Hombre. Exaltación y regreso es lo que Jesús proclama de sí mismo. A pesar de que ahora está delante estos jueces corruptos en humillación, que culminará en su muerte en la cruz, se levantará de los muertos y será exaltado a la diestra de Dios y volverá por los suyos como juez de todo el universo. De tal manera, y esto es lo terrible para aquellos que están allí juzgándolo, de tal manera que los hombres que hoy lo juzgan serán juzgados un día por el mismo a quien estaban condenando. Esto es una de las cosas más tremendamente fuertes para una persona también que rechaza al Señor Jesucristo. El que rechaza al Señor Jesucristo en esta tierra como
como Señor, como Salvador, como Cordero, un día va a tener que enfrentarse delante de Él como Rey y como Juez. Y no hay ninguna esperanza para una persona que se presente delante de Dios un día sin haber sido purgado pagado su castigo que merecía en la cruz del Calvario. Que no merecía Jesús, no merecíamos nosotros, pero que Él pagó por nosotros. Caifás entonces rasga sus vestiduras y exclama: ¡ha blasfemado! Aquí está la acusación. La acusación que tanto habían esperado pronunciar, ahora la hace. Luego de la respuesta afirmativa de los propios labios de Jesús respecto a que efectivamente Él era el Mesías. A.T. Robertson dice: no había necesidad de testigos a partir de ahí, porque Jesús se había autoincriminado al declarar bajo juramento que era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora bien, no sería blasfemia para el verdadero Mesías hacer esta afirmación, pero era intolerable admitir que Jesús podía ser el Mesías de la esperanza del pueblo judío para estos hombres que no tenían ningún deseo de creer en Él. El acto de rasgar su vestidura era una manifestación de hipocresía. No se debe pensar que este hombre cínico estaba horrorizado porque Jesús estaba ofendiendo a Dios. No, para nada. No era más que un acto formal. Como dice alguien, era como cuando una persona se pone una capucha negra para pronunciar sentencia sobre un criminal. Simplemente estaba como salvando la responsabilidad. Él lo dijo, Él es culpable. Él dijo que era el Mesías, blasfemó. Ya no podemos hacer otra cosa más que condenarlo. Eso es lo que estaba implicado en su acto externo, supuestamente de dolor que Él manifiesta. Pero esto es lo interesante. Mientras el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras al estar delante del Hijo de Dios por declarar que efectivamente era el Mesías, el Hijo de Dios, este mismo a quien Él estaba condenando cuando resucite entre los muertos, rasgaría el velo del templo de arriba abajo y pondría fin definitivo al Sanedrín, al concilio y a todo el aparataje religioso corrompido, de lo cual ellos usufructuaban. Porque de ese momento en adelante, todo hombre que creyera en Él tenía acceso directo al Padre por medio de Jesús. Mientras Él rasgaba sus vestiduras, las ropas del sumo sacerdote de este hombre impío, el Señor Jesucristo iba con su muerte a rasgar el velo para que todos tuvieran acceso al Padre. Finalmente, en tercer lugar, el Salvador es sentenciado a muerte. Versículos 66 al 68. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Es reo de muerte. Saltando todo lo que exigía un juicio justo, incitados por Caifás, todos dieron su sentencia. Es reo de muerte. Es la decisión de una turba irracional y la manipulación de un hombre impío como Caifás. Además de la manifestación de un hombre ciego y depravado que no podían soportar el justo y santo. Cito a MacArthur nuevamente, dice: el veredicto de culpabilidad y la sentencia de muerte no se basaron en una cuidadosa consideración de evidencia y de testimonios totales e imparciales. Se trató de una reacción de una turba sin sentido alguno, muy parecida a lo que estos mismos dirigentes instigarían y organizarían pocas horas después respecto a la liberación de Barrabás, ¿recuerdan? Y la crucifixión de Jesús, cuando dice: ¿qué hago con este? Respecto de Jesús, y dicen: crucifícale. Con Cristo no se puede ser neutral. O somos de Él o somos sus enemigos. Esto es lo que la gente no entiende. Piensan que se puede ser neutral y colocarse al lado y diciendo: yo no estoy en contra del cristianismo, pero no estoy a favor tampoco. No se puede. O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. Y aquí claramente, por supuesto, el que estaba errado era Caifás. El Señor Jesucristo, otra vez manifestando su humillación frente a hombres injustos, se dejó juzgar por aquellos que debían ser juzgados por Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a seguir la narrativa de lo que
ocurrió históricamente con el Señor Jesucristo. Pero sobre todo, gracias por ayudarnos a descubrir un poco más de su carácter esplendoroso, glorioso, Señor, que alumbra con colores propios en medio de las tinieblas espirituales, de un mundo caído, de un mundo que odia tu nombre, Señor, y odia tu palabra. Gracias por habernos abierto los ojos para que conociéramos al Hijo de Dios y confesáramos que es precisamente el Cristo, el Salvador, que tanto necesitábamos. Gracias por abrir nuestros ojos cuando estábamos completamente ciegos, Señor. Gracias por hacernos entender que estábamos rumbo a la perdición, pero Jesús vino a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido. Gracias por considerarnos dentro de aquellos a quienes viniste a salvar. Bendice a mis hermanos, Señor, y que nuestro corazón otra vez vuelva hacia ti con una gratitud y una adoración que tú mereces por lo que hiciste por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.